Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel y como siempre compartiendo la enseñanza de la iglesia. En esta ocasión estamos hablando acerca del catecismo de la Iglesia Católica. Un comentario del catecismo de la Iglesia Católica como hemos estado haciendo a lo largo de estos días, en que compartimos lo que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia sobre nuestra fe. En esta ocasión, en los últimos días, hemos estado comentando acerca de las Sagradas Escrituras, la Biblia, la Palabra de Dios. Hoy vamos a entrar a hablar acerca de un tema muy interesante, dos aspectos fundamentales sobre la Sagrada Escritura. Uno es el canon de la Biblia y el otro vamos a hablar acerca del Antiguo Testamento. Estos dos aspectos que son muy importantes para nuestra fe. Y definitivamente tenemos que iniciar hablando un poco acerca de la Biblia. ¿Por qué? Porque hay cosas que en ocasiones damos por sentada. Y una de ellas es la Biblia. Desde pequeño sabemos, conocemos las Sagradas Escrituras y efectivamente nos han enseñado que es la palabra de Dios escrita. Hemos visto películas, programas, documentales sobre las Sagradas Escrituras y un tema que damos por hecho es que es la palabra de Dios. Muy poco nos cuestionamos su origen, cómo surgió, qué libros la componen, por qué estos libros sí, estos otros libros no. En muchas ocasiones no nos hacemos la pregunta y es fundamental para nuestra fe. Una vez conversando con alguien me decía, Roquel, yo creo en la Biblia. Y yo le pregunto, ¿sabe su origen? Me dice, no me importa su origen, ni quién la compiló, yo solo sé que es palabra de Dios y creo en ella. Esa es la actitud de mucha gente. Pero el desconocer el origen del libro y cómo se desarrolló y cómo llega hasta nosotros, nos quita realmente mucho del sentido de la palabra de Dios, del ambiente en que fue desarrollándose y, ¿por qué no?, qué autoridad suprema es la que establece los libros que le pertenecen. Una vez estaba escuchando un video en internet y decía el video, ninguna iglesia compiló la Biblia, fue Dios y el Espíritu Santo quien la estableció. Y es una falacia decir que fueron los hombres. Eso no es más que un truco, porque todos sabemos que todo lo que está aquí en la tierra, todo lo que nosotros hacemos, desde que respiramos, todo se lo debemos a Dios. Y nadie cuestiona eso. Este programa, lo que estamos aquí y usted puede ver, es por gracia de Dios, es porque Dios se lo regaló. Pero el saber que Dios es la causa primera y a la vez última de todas las cosas, no impide que nosotros querramos conocer cuáles son las causas secundarias, cuáles fueron los medios que Dios utilizó para que eso se realizara. Y eso es lo que hacemos muchas veces estudiando la ciencia, estudiando todo lo que existe alrededor y, ¿por qué no?, las Sagradas Escrituras y la doctrina. Entonces lo que nosotros estamos planteando aquí no es de que un ser humano fue el que dio origen o inspiró o es el que ha establecido las Sagradas Escrituras. No, lo que nosotros estamos diciendo y efectivamente aceptamos de que Dios y el Espíritu Santo es el que definitivamente estableció, inspiró, estableció y mantiene las Sagradas Escrituras. Lo que vamos a discutir ahora, cuáles fueron las causas segundas o los medios que Dios utilizó y estableció para que la Biblia llegara hasta nosotros. Esto es lo importante que debemos tener claro y de eso es que vamos a estar hablando a lo largo del programa. Por eso estamos de acuerdo, Dios es la causa primera y última de todas las cosas, incluyendo la Biblia. Nadie le puede robar la gloria a Dios, ni al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo, a ninguno de la Santísima Trinidad, que es un solo Dios en tres personas. No,
No estamos hablando de esto. Estamos hablando de que efectivamente Dios decide por voluntad soberana usar causa segunda y entre ellas al hombre y a organizaciones que el hombre desarrolla por su beneplácito, por el beneplácito que Dios le hace, o organizaciones que Dios establece y que deja a cargo a los hombres para que se den lo que Él desea. Y un ejemplo típico de eso es las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras no es un libro que cae del cielo redactado por ángeles, sino que es un libro que surge por la voluntad divina, pero a través de los hombres, que escriben con su propia realidad, en su propio medio histórico, con sus, incluso con sus falencias ignorancias, para desarrollar y escribir en el texto sagrado solo y lo que Dios quiso que se transmitiera para el bien de nosotros y de las futuras generaciones. Entonces, dicho esto, nos tenemos que poner en contexto y cambiar en este momento, como decían los jóvenes, cambiar el chip. Ahora vamos a cambiar el chip y entonces ya lo que damos por sobreentendido, tenemos que empezar a preguntarnos, sí, la Biblia es palabra de Dios, la Biblia es un libro inspirado, pero ¿cómo llegó a nosotros? ¿Por qué se compone 73 libros y no 67 o 50? ¿Por qué son estos libros y no otros? ¿Cómo llegan hasta nosotros? ¿Quién la custodia? Esas preguntas interesantes son las preguntas que podemos ir desarrollándonos a través de lo que vamos a ver ahora en Catequesis Viviente sobre la Biblia. Para iniciar, vamos a poner un reportaje que nos hace una introducción de lo que es la Biblia, de lo que es las Sagradas Escrituras en su conjunto, para como un abreboca, un inicio, y después vamos a empezar hablando de lo que es el canon y a qué se refiere esto de canon bíblicos. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es el conjunto de libros inspirados que forman la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios puesta en palabras humanas. Es en la Biblia donde Dios Todopoderoso se revela poco a poco a la humanidad con sus acciones y palabras. En la Biblia o Sagrada Escritura, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. La Biblia relata la historia de la salvación del hombre por parte de Dios. En la Biblia, la Iglesia entera encuentra su alimento y su fuerza. Pero, ¿qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia procede del término griego biblia, que significa rollo, papiro o libro, y de ta biblia, ta agia, esto quiere decir los libros sagrados. Otros nombres que recibe la Biblia: la palabra, palabra de Dios, libros sagrados, libros santos, escritura, sagrada escritura, libros inspirados y otros más. Muy bien, hermanos, ¿qué le pareció? Excelente el abreboca, este video formativo que nos habla de, en términos generales, la Biblia. Ahora vamos a entrar a hablar un poco acerca del canon. El canon, la palabra canon, lista o regla, se refiere fundamentalmente a el conjunto de libros que la Iglesia, a través de su autoridad y el discernimiento que hace en la tradición, define como libros sagrados. Muchos de nosotros desconocemos que probablemente cuando escuchamos hablar de, por ejemplo, los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos imaginamos, bueno, que estos son los evangelios y punto. Y no tenemos muchas veces sospecha de que existieron en el pasado muchos otros que llamaban evangelios y que también pretendían narrar la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Este conjunto de libros que muchas veces desconocemos porque no son de uso común o porque no hemos estudiado la historia de la Iglesia o de las primeras comunidades cristianas,
es lo que nosotros llamamos apócrifos, que son los libros que están fuera de la regla. No son libros necesariamente malos en sí mismos, porque a veces, en ocasiones, aportan información valiosa de la creencia de algunos grupos, personas y aspectos históricos, porque efectivamente fueron escritos por cristianos que tenían buena voluntad, tal vez no fueron tan rigurosos en su desarrollo, o también fueron escritos por herejes, personas que se salen de la iglesia, tienen otra doctrina y crean un evangelio acorde a sus creencias. Por ejemplo, los gnósticos fueron un ejemplo de estos sectas que surgen dentro del cristianismo, se apartan de la iglesia y escriben evangelios. Hace unos años atrás, probablemente unos 15 años o 20 años atrás, se puso muy de moda un nombre que tal vez la gente ha olvidado, pero en su momento tuvo mucho auge. Hablaban del Evangelio de Judas y efectivamente se refería a que supuestamente Judas Iscariote, antes de morir, había escrito un evangelio, cosa por supuesto totalmente falsa. Fue un autor que se hizo pasar por Judas Iscariote y escribió un evangelio a su modo. ¿Por qué tomó relevancia? Porque encontraron posteriormente de que ya la iglesia y los historiadores se tuviera noticia de que existió un evangelio de Judas y que era perteneciente a la secta gnóstica. Encontraron en un lugar de Medio Oriente unos rollos antiguos donde se veía el evangelio de Judas. Entonces la gente formó el escándalo, y me refiero a la gente fuera de la iglesia, es decir, que habían descubierto un nuevo evangelio, que la iglesia había ocultado y que definía a Cristo de otra manera, y que eso demostraba que simple y llanamente la iglesia a lo largo de los siglos había ocultado información, que este era el evangelio del supuesto apóstol traidor y demás. Cuando se investigó un poco más, nos dimos cuenta de que la iglesia desde siempre conoció de que existía. Tanto es así que ha habido varias ediciones de editoriales católicas que han compendiado los libros apócrifos, porque si no lo saben, sí. Solamente por mencionar una editorial, la editorial BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, ha hecho varias ediciones de los libros apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque hay eso. Entonces, efectivamente no fue ninguna sorpresa, pero quieren decirlo. ¿Por qué explico todo esto? Algunos dirán, ¿y por qué está hablando de los libros apócrifos? Para que veamos la importancia del discernimiento de la iglesia en este aspecto. No fue que la iglesia se encontró con solo los libros que tenemos ahora en la Biblia. Había muchos libros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que se hacían pasar o decían que eran canónicos o que estaban inspirados por Dios. Así que la iglesia tuvo que pasar un proceso de investigación, un proceso de discernimiento a la luz de, como decíamos, la tradición, que es las comunidades cristianas, la enseñanza, lo que conservaron, lo que sabían, lo que transmitieron los padres, los apóstoles a los padres apostólicos, a los padres de la iglesia, de que eran los documentos que eran más fieles a la fe y también que tenían más cercanía a los apóstoles. De ahí surge un proceso de discernimiento que hace la iglesia, que va a determinar los libros inspirados por Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora, antes de continuar, quisiera que me acompañaras y leyéramos juntos el numeral 120, que es uno de los más largos, para que veamos lo que el catecismo nos enseña de este tema apasionante. Vamos a poner el numeral 120. Dice así el catecismo de la Iglesia Católica. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros sagrados. Esta lista integral es llamada canon de las Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos, 45 si se cuenta Jeremías y Lamentaciones como uno solo, y 27 para el Nuevo Testamento. Y aquí tenemos en el siguiente artículo el listado que vamos a leer de la Biblia. Dice Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth,
los 2 libros de Samuel, los 2 libros de los Reyes, los 2 libros de Crónicas, Esdras y Nehemías, Tobías, Judith, Esther, los 2 libros de Macabeo, Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría, el Eclesiástico, Isaías, Jeremías, las Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías para el Antiguo Testamento. Los evangelios en el Nuevo Testamento tenemos lo siguiente: Mateo, los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, los hechos de los apóstoles, las cartas de San Pablo a los romanos, la primera y segunda a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, la primera y la segunda a los tesalonicenses, la primera y la segunda a Timoteo, a Tito, a Filemón, la carta a los hebreos, la carta a Santiago, la carta de Santiago, la primera y la segunda de Pedro, las 3 cartas de Juan, las cartas de Judas, el Apocalipsis para el Nuevo Testamento. Aquí tenemos el canon bíblico, hermanos y hermanas. De esta forma hemos visto un resumen de lo que es el canon bíblico y vamos a pedir a nuestro señor director que nos ponga, vamos al cambio y después del cambio vamos para que veamos un reportaje que hace un resumen del canon bíblico y vamos a seguir hablando de esto porque es importante que lo profundicemos y que lo interioricemos como católicos, porque muchas veces no nos preguntamos de dónde viene la Biblia y qué autoridad fue la que determinó los libros inspirados. Bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa Catequesis Viviente. Estamos hoy día comentando el Catecismo de la Iglesia Católica con el tema del canon bíblico. Y como habíamos prometido, vamos a iniciar este segmento con un reportaje que va a ser un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, de lo que es el canon bíblico, y después seguimos comentando al respecto. ¿Cómo sabemos que el canon de la Biblia es palabra de Dios? Para responder creo que debemos iniciar diciendo que es un canon. La palabra canon viene del griego canon, que quiere decir caña o vara, y suele significar también norma o medida. Este a su vez se deriva de la palabra hebrea cané, que significa estándar o medición. Sin complicarla mucho, en conclusión podemos decir pues que el canon bíblico es el listado de libros inspirados por Dios que forman las Sagradas Escrituras. Ahora sí, ¿quién me asegura que la Biblia es palabra de Dios? Comúnmente declaramos que los libros de la Biblia son palabra de Dios. Sin embargo, no investigamos más al respecto. Cuando preguntas a cualquier creyente es casi seguro que no sabrá la respuesta. Hay quienes creen incluso que la Biblia cayó del cielo directamente. Algunos protestantes solo alcanzan a responder que la Biblia lo dice, lo cual no es del todo cierto, pues en ningún libro de la Biblia se dice cuáles son los libros que debe de contener. Algunos textos de la Biblia declaran que son palabra de Dios o inspirados por Dios. Como dice 2 de Timoteo 3:16, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien, palabra de Dios. Sin embargo, eso mismo pueden decir otros libros que no forman parte de la Biblia, y de hecho lo dicen. Declarar que la Biblia es palabra de Dios porque la Biblia misma lo declara es un argumento circular. Alguien podría escribir cualquier cosa y decir que es palabra de Dios, porque en ese mismo escrito lo dice. Por ejemplo, los mormones tienen el libro del Mormón y dicen que es palabra de Dios, pero nosotros decimos que no es palabra de Dios, pero en ese libro dice que es palabra de Dios. Pero nadie les cree. ¿Cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios? ¿Quién me lo puede asegurar? Veamos lo que dijo San Agustín en el siglo IV.
No creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Efectivamente es la autoridad de la Iglesia Católica, que tiene la guía del Espíritu Santo según Juan 16:13, que es la única fundada por el mismo Jesucristo, como dice en Mateo 16:18, quien tiene el poder de atar y desatar, como dice en Mateo 16:19. La Iglesia declara, pues, que la Biblia es palabra de Dios y además cuáles son los libros que la componen. Pero veamos brevemente la historia del canon de la Biblia. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Fue en el Concilio de Roma en el año 382, bajo el pontificado del Papa San Dámaso I, cuando la Iglesia Católica instituyó el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento de San Atanasio y los libros del Antiguo Testamento de la versión de los 70, que está comprobado que fue la usada por Jesucristo y los apóstoles. Bajo la guía del Espíritu Santo, los concilios de obispos católicos de Hipona en el año 393 y de Cartago en el año 397 y 419 confirmaron el canon alejandrino con 46 libros para el Antiguo Testamento y también establecieron el canon del Nuevo Testamento con 27 libros. Finalmente, el Concilio de Trento del siglo XVI fijó definitivamente el canon de la Biblia en 73 libros y lo declaró dogma. Hay algunos libros que se usaban en la iglesia primitiva y que han quedado fuera del canon. Por ejemplo, el Pastor de Hermas, ¿sí? La Didaché. Son libros que no tienen error doctrinal, sin embargo, no fueron considerados para el canon de la Biblia y eso aplica para todo el cristianismo. Muy bien, hermanos, ¿qué les pareció? Es un resumen bastante conciso y muy bueno sobre lo que acabamos de hablar del canon que ahora quisiera desarrollar. Pero antes de seguir desarrollando, quería recordarles a todos nuestros televidentes que de una u otra forma tienen duda y dicen, oye, vi el programa o no pude ver la repetición o quisiera verlo con más calma, ¿qué hago? Bueno, recuerden que en FETV tenemos un canal en YouTube. Tenemos un canal y ahí subimos los programas y quedan de manera permanente ahí. Simplemente tienen que buscar en YouTube FETV Canal 5 y ahí podrá disfrutar de nuestra programación, entre ellos este programa de Catequesis Viviente. Y si hay algún programa en particular que usted quisiera volver a ver con calma, repasar e incluso echar hacia atrás, hacia adelante, oye, esto no lo pude ver, con todo gusto, para eso el canal está brindando este servicio, para que usted tenga la oportunidad de poder aprovechar la catequesis y no decir, oye, a veces uno se levanta y se va a tomar agua o qué sé yo, y oye, me perdí, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, es un servicio que FETV le brinda a sus televidentes para que puedan aprovechar de todos los programas que estamos subiendo a YouTube para que puedan ustedes, como decía, verlos las veces que quieran, analizarlos y, ¿por qué no?, compartirlos también si piensan que es prudente o puede ayudar a alguien. Así que, dicho esto, continuamos hablando un poco acerca del canon. Muy bien, vamos a tratar de desenmarañar esto y darle un toque más informal, porque lo importante para nosotros los laicos no es entrar tal vez en tantas precisiones históricas, teológicas, técnicas, sino un poco conocer la historia a grandes rasgos de lo que estamos hablando del canon bíblico. Muy bien, podríamos empezar así en términos muy generales a decir que la Biblia surge como un libro que se va escribiendo a lo largo de la historia del pueblo de Israel y en inicio la mayoría de sus libros son escritos solo en hebreo y de ahí surgen los libros del Pentateuco, algunos libros históricos, proféticos, y se escribe varios libros y se cuenta que Esdras y Nehemías son los primeros que hacen una primera compilación de libros que ya el pueblo de Israel empezó a considerar sagrado. Y era la primera noticia que tenemos hasta la fecha de un canon ya en el Antiguo Testamento. Estamos hablando antes de que Jesucristo viniera a la tierra, ya había un cierto canon.
pasó la historia y también se dio un fenómeno. Recuerden que un poco se da lo que llaman la diáspora, por diversas circunstancias históricas de guerra, recuerden el cautiverio, el exilio, se da lo que llaman la diáspora, y es que los hebreos que muchas veces salieron de Israel por diversas razones no regresan y se quedan viviendo en diferentes países. Dentro de esos hebreos que viven ahí, efectivamente ya, como vivían en otros países, fueron perdiendo su lengua materna, y esto es muy común. Hoy día, a pesar de que hay muchas facilidades para viajar, se da situaciones de que gente emigra y que de repente pierde su lengua nativa. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Aquí existen panameños que su origen es de China, y después de un par de generaciones, incluso a veces olvidan hablar chino, y el abuelo hablaba chino y ya tal vez el nieto no habla chino, sino que solamente habla español. Eso lo pongo como un ejemplo y puede ocurrir con otras nacionalidades que hoy día. Entonces al pueblo de Israel le ocurrió lo mismo. Empezaron a vivir en diferentes lugares y efectivamente seguían teniendo su fe, vivían lo que llamaban la diáspora, pero no tenían acceso a las Sagradas Escrituras porque ya no hablaban hebreo, y el hebreo también se convirtió poco a poco en un lenguaje, en un idioma, intrincado y no fácil. De ahí surge la necesidad de la traducción al griego. Hay una historia que narra de que se reunieron en la Biblioteca Alejandrina 70 sabios hebreos a traducir esa Biblia que estaba en hebreo al griego. Por eso llaman la versión de los 70. Y consideran de que no se sabe, no tenemos certeza histórica si efectivamente fueron 70 sabios o no fueron de esa manera. Lo importante es que se dio la traducción al griego y se llama la Septuaginta o versión de los 70. Esa versión, pero ¿qué ocurre con esta versión de los 70? Esta versión de los 70 ya también tenía a su haber, o se incluyó, libros que estaban en griego. Entonces ya no solo se tradujo los que estaban en hebreo, sino que se incluyeron otros que también su origen primigenio era en hebreo, o por lo menos las versiones más antiguas que tenemos son en hebreo. Son en griego. Entonces, por ejemplo, para mencionar algunos, Sabiduría, tenemos, por ejemplo, Primera y Segunda de Macabeos, Eclesiástico, solo para mencionar algunos, son que se incluyeron después. De ahí viene el número de los deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque se incluyen en esta segunda compilación y traducción de las Escrituras. El pueblo hebreo aceptaba estos libros como, o este canon, o esta lista que había en el Antiguo Testamento de los libros sagrados, como inspirados por Dios. Hubo un debate en un momento donde se decía que en Israel no era aceptado esos libros. Pero ¿qué ocurrió? Se dio un descubrimiento interesantísimo en el Qumran, que era un lugar donde estaban los esenios, que era un grupo de hebreos que vivían aislados y fueron contemporáneos con Jesucristo. Vivían aislados, ellos trataban de vivir la fe de manera poco más pura, según ellos, y conservaron ellos libros sagrados. ¿Qué ocurre? ¿Qué es la importancia del descubrimiento del Qumran? Parece que cuando se da la invasión a Israel, ellos deciden esconderse y también deciden agarrar un cuarto, un lugar aparte, lo sellan y ahí guardan los libros sagrados para conservarlos para el futuro, para posteridad, las futuras generaciones. Imagínense, estamos hablando del siglo pasado hasta cuando encuentran esos libros, y uno del detalle importante entre todos ellos está el hecho de que ahí, siendo los esenios y viviendo ellos en Israel, se encuentran libros de estos deuterocanónicos, y en griego, dando fe de que efectivamente en Israel se consideraban como sagrados esos libros también. Dicho esto, ¿por qué hacemos todas estas aclaraciones? Porque veremos después que cuando los apóstoles salen a predicar, se encuentran con un mundo que fundamentalmente habla en griego y en latín, pero el griego era en ese momento el lenguaje más internacional, algo parecido como sería hoy día el inglés, que es el lenguaje más universal. Entonces, de esta manera, ellos salen a predicar. ¿Y qué tienen que usar para predicar el Antiguo Testamento? El Nuevo Testamento se estaba conformando, fue después. Ellos salen a predicar y para ellos la palabra de Dios
era la Biblia, era el Antiguo Testamento y lo que Jesucristo le había enseñado. Entonces, para justificar las enseñanzas de Cristo y para justificar que Jesucristo era el Mesías, utilizaban las profecías del Antiguo Testamento o la enseñanza del Antiguo Testamento, pero ¿qué versión utilizaba? La de los 70. Y ahí podemos encontrar después en los mismos escritos del Nuevo Testamento cómo se cita la versión de los 70 o la Septuaginta en griego. Surge después el Nuevo Testamento, surgen primeramente las cartas de Pablo, después surgen los evangelios y todo el resto del Nuevo Testamento. ¿Qué ocurre? Se da después, un tiempo más, obviamente una fricción entre lo que eran los fariseos y el mundo cristiano. Los fariseos denegaban que Jesucristo era el Mesías, el mundo cristiano trataba de justificarlo con las profecías antiguas, usando la versión de los 70, y en Yamnia se reúnen los fariseos y dicen que ellos reconocen solamente el canon antiguo de Esdras y Nehemías y desconocen todos los libros en griego que mencionamos, que son los famosos deuterocanónicos. La iglesia sigue su curso, sigue en persecución, 100, 200, 300, 400 años de persecución, y cuando por fin decide y recibe la libertad a través del Edicto de Milán, la iglesia puede tener un respiro para abordar temas que tal vez no podía hacer. Y uno de los temas importantes que empieza a abordar es acerca de qué libros eran sagrados o no. En diferentes comunidades se conservaban algunos documentos, ¿no? Ya no había mucha discusión con respecto a la Septuaginta, como estaba más que probada, estaba más que certificada como libros sagrados del Antiguo Testamento y que fueron utilizados a lo largo de la iglesia. Sin embargo, la pregunta era sobre los libros que hablaban de Jesucristo, cuáles eran inspirados, cuáles no. La iglesia hace todo un ejercicio y se reúne en los concilios que vimos de Roma, Cartago, de Hipona, y a lo largo de la historia vimos las fechas y define lo que hoy llamamos el canon bíblico, que son los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, haciendo 73 libros en total. El Nuevo Testamento, uno de los elementos que se tomaron en cuenta, entre muchos, podríamos mencionar uno, que el escrito tenía que ser escrito directamente de un apóstol o de un discípulo directo de un apóstol. Por ejemplo, Lucas no era apóstol, pero era discípulo directo de un apóstol, San Pablo. Y tenía que ser escrito de un apóstol. Otra cosa que tenía que demostrarse que fue usado desde los inicios de la iglesia en las comunidades de muy antiguo como libro de lectura sagrada, conservada en las comunidades. Ahí viene el tema de la tradición. Y también para determinar cuál es el autor, también viene la tradición, la transmisión de las verdades. Y finalmente viene otro aspecto que es la pureza doctrinal, que ya la iglesia, 400 años después, ya tenía un conjunto doctrinal establecido a lo largo de los siglos, y esos libros tenían que estar conforme a ese cuerpo doctrinal, y con esos aspectos de discernimiento se definen lo que llamamos nosotros el canon bíblico. Entonces la iglesia, con su autoridad, con la autoridad que viene dada por Jesucristo al Papa y a los obispos en comunión con él, definen cuáles son los libros para los católicos consideramos sagrados. Y ahí surge las Sagradas Escrituras. Entonces, ven que hay una historia, hay una organización, hay una autoridad dada por Dios que define cuáles son los libros sagrados, que después son conservados a lo largo de los siglos por la iglesia, a través de los monjes, a través de toda la Edad Media y todo el tiempo, la iglesia conserva los libros que nos llegan hasta hoy como sagrados. Muy bien, interesante y apasionante, pero el tiempo avanzó, así que vamos a hacer un breve cambio y continuamos con la parte final del programa. Muy bien, hermanos, bienvenidos nuevamente aquí a su programa Catequesis Viviente, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Estuvimos en la primera parte hablando del canon bíblico. Como conclusión, antes de entrar en la siguiente parte, hablar acerca
del canon, conclusiones prácticas para nosotros los católicos, los laicos, los que no somos expertos, los que no conocemos tanto el tecnicismo, sino para aplicación a nuestra vida espiritual. Importante saber que la Biblia no cae del cielo, la Biblia es llevada adelante por voluntad divina, pero con el concurso de hombres. La Biblia es hija de la iglesia, no la iglesia hija de la Biblia. Por lo tanto, la Sagrada Escritura como tal, como la conocemos, ya compendiada, establecida como palabra de Dios, surge a través de la iglesia. La iglesia la da a luz y la presenta a sus hijos como palabra de Dios. No hay otra fuerza por la cual nosotros podamos creer que la Biblia es palabra de Dios, sino creyendo en la autoridad de la iglesia. Porque no podemos nosotros decir que la Biblia es palabra de Dios porque ella misma lo dice. Porque Timoteo dice que la palabra, que la escritura, toda escritura está inspirada por Dios y es buena para arguir, enseñar y corregir. Dice, mira, la Biblia lo dice, entonces es palabra de Dios, ¿no? Entonces tú no puedes ser testigo la Biblia de sí misma, tiene que haber alguien fuera de la Biblia que pueda decir, este libro es inspirado por Dios. Y muchas veces quedamos enredados porque no queremos reconocer la historia y no queremos reconocer la autoridad que Dios le dio a la iglesia. Usted no puede decir que cree en la Biblia, que cree que la Biblia es palabra de Dios, pero niega su origen. Entonces, como católicos, sentámonos felices de que fundamos parte de la iglesia que estableció el canon bíblico y que fue la que definió los libros de la Biblia, cuáles son sagrados y cuáles no. Dicho esto, ahora vamos a la segunda parte del programa que teníamos pendiente, que es hablar del Antiguo Testamento. Y para hacerlo, vamos primeramente a poner el reportaje de introducción sobre el Antiguo Testamento y después vamos a ver lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento abarca principalmente la historia del pueblo de Israel y su espera del Mesías. Podríamos decir que esta colección de 36 libros apunta de manera general a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, particularmente a la pasión, muerte y resurrección. La Iglesia reconoce que estos libros son divinamente inspirados, es decir, son verdadera palabra de Dios. Por ende, siempre ha rechazado la idea de prescindir del Antiguo Testamento, pues a veces se usa el pretexto de que el Nuevo Testamento lo ha hecho caduco. Lo que sí nos advierte el Catecismo de la Iglesia Católica es que los libros del Antiguo Testamento pueden contener algunos elementos imperfectos y pasajeros. Por esa razón vemos de vez en cuando a Jesús perfeccionando la antigua ley. Por ejemplo, en el Sermón de la Montaña podemos leer en Mateo 5 del 43 al 44 lo siguiente. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Palabra de Dios. Queda claro que Jesús viene a perfeccionar esos elementos imperfectos o pasajeros que tiene la antigua ley de Moisés y que fueron permitidos, entre otras cosas, por la dureza del corazón de aquel pueblo, como dice en Mateo 19:8. Moisés, teniendo en cuenta la dureza de su corazón, les permitió repudiar a sus mujeres, pero al principio no fue así. Palabra de Dios. La Iglesia reconoce que los libros del Antiguo Testamento dan testimonio del amor salvífico de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios. Contienen una sabiduría salvadora acerca de la vida del hombre. Encierran admirables tesoros de oración, como por ejemplo los Salmos. En estos libros del Antiguo Testamento se esconde el misterio de nuestra salvación. Muy bien, hermanos, ¿qué le parece? Introducción al Antiguo Testamento. Ya hablamos un poco del canon bíblico, cómo llegaron los libros inspirados. Ahora vamos a hablar un poco del Antiguo Testamento, en términos muy generales, obviamente, y más que todo siguiendo el catecismo. Veamos qué nos dice el catecismo en el siguiente numeral que nos habla del Antiguo Testamento. Numeral 121, dice el catecismo. El Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son divinamente inspirados y conserva un valor permanente porque la antigua alianza no ha sido
revocada. Muy bien, aquí tenemos claro lo importante que representa para nosotros el Antiguo Testamento. A veces cometemos el error de no entender el concepto, y es que el Nuevo Testamento es la plenitud del Antiguo. No vino a quitar, no vino a cercenar, a sustituir, que es lo que muchas veces cometemos el error. Y creemos que solo el Nuevo Testamento y dejamos de lado el Antiguo Testamento. Por eso la Iglesia en su sabiduría, si tenemos oportunidad, veremos que en todos los actos litúrgicos incluye textos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Porque la palabra de Dios no es revocada, ni su alianza, ni su proyecto. De hecho, San Pablo nos habla claramente que las promesas hechas a los patriarcas no han sido olvidadas por Dios ni dejadas de lado, sino que al contrario, Él tiene el medio y el modo de llevarlas adelante y cumplirlas. Por lo tanto, nosotros, como dice San Pablo, con una figura muy interesante, dice que nosotros somos como una planta injertada en la planta principal, que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es la planta principal y nosotros fuimos injertados en ellos. Ellos por alguna razón endurecieron su corazón, no reconocieron al Mesías, sin embargo no podemos renegar ni de ellos, ni de su historia, y mucho menos del Antiguo Testamento. Las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, y la relación que Dios establece con su pueblo no ha sido ni revocada ni denegada. Por eso la relación nuestra como católicos con el pueblo de Israel siempre es importante y estrecha como los hijos de la antigua alianza. Entonces, dicho de esta manera, la plenitud del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento, y un elemento que nos puede ayudar a vislumbrar es ver que de la raza de Israel vienen nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María, dos personajes importantísimos en nuestra fe, y gran parte de los personajes que nosotros veneramos como importantes, como son los apóstoles y los primeros cristianos, son del pueblo de Israel. Por lo tanto, nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia denegar, menospreciar o dejar de lado el Antiguo Testamento. En ocasiones requerimos un poco de formación, un poco de guía, porque efectivamente es un poco más distante a nosotros las formas de expresión, las costumbres, y para poder leerlo a veces a algunas personas les cuesta arriba, pero eso no significa que debamos dejarlo de lado. De hecho, por eso vemos que, como decíamos, la Iglesia siempre ha tenido el Antiguo Testamento como parte de la palabra de Dios y venerado y analizado y estudiado, y además es parte de nuestra vida espiritual, como en la Sagrada Misa, en la Santa Misa, por ejemplo, siempre se ha leído pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Muy bien, vamos a ver qué nos dice el siguiente artículo del Catecismo de la Iglesia Católica con respecto al Antiguo Testamento. Dice así el numeral 122. En efecto, el fin principal de la economía del Antiguo Testamento era preparar la venida de Cristo, Redentor universal. Aunque contiene elementos imperfectos y pasajeros, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía de amor salvífico de Dios. Contiene enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca de la vida del hombre. Encierra admirables tesoros de oración y en ellos se esconde el misterio de nuestra salvación. Entonces dice el siguiente artículo, por favor vamos a ponerlo para complementar lo que dice el 123. Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento sobre pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco. Marcionismo. Marcionismo es una herejía que surgió y que decía de que no era necesario el Antiguo Testamento y había que prescindir de él, que con la venida de Cristo
ya quedaba abolido y que había solamente que poner atención al Nuevo Testamento, herejía que por supuesto fue condenada por la Iglesia. De allí nosotros queremos establecer o dejar en claro de que el Antiguo Testamento tiene una riqueza humana grandiosa, que muchas veces perdemos de vista y perdemos ese tesoro porque no nos tomamos el tiempo. Ver los personajes del Antiguo Testamento es una oportunidad de encontrarnos con nosotros mismos. Por ejemplo, ver a Abraham, su caminar hacia la tierra prometida, sus dudas, sus circunstancias, sus batallas, ver sus separaciones, la vida, por ejemplo, de Lot cuando estaba viviendo en Sodoma, por ejemplo, la vida de Isaac, de Jacob, de cómo Jacob tuvo que vivir situaciones difíciles cuando tenía hijos que no se entendían entre sí. Es una realidad muy cercana a nosotros, a lo muy humana. Por eso hablaba de que el catecismo habla de que tiene enseñanzas muy humanas, muy propias. Cuando leemos, por ejemplo, el eclesiástico, los consejos que da el eclesiástico, la sabiduría, los proverbios, son frutos de lo que el Espíritu Santo inspira al hombre para que pueda vivir su cotidianidad. Es importantísimo cómo ver la historia de Sansón y cómo fue vencido por las tentaciones y por la vida muchas veces mundana, y que al final cómo se redime ante Dios. Y así tantos personajes que fueron puestos por Dios como ejemplo nuestro. Elías, Eliseo y tantos otros nos muestran ese pueblo de Dios y su caminar, ese pueblo de Dios que una y otra vez es de dura cerviz y que nosotros nos podemos identificar hoy día los católicos que también somos de dura cerviz y que Dios una y otra vez nos llama y nosotros de manera terca una y otra vez no le obedecemos. De esa forma el pueblo de Israel nos regala, nos otorga, nos comparte de esta riqueza de su historia, esa riqueza que tuvieron como pueblo, una relación particular con Dios y cómo Dios lo fue guiando a través de su camino de vida espiritual. Esa riqueza la tenemos nosotros a nuestro alcance. Así que siempre recordemos tomarnos un tiempo para leer el Antiguo Testamento. Incluso hemos tenido la oportunidad de ver cómo cuando leemos el Antiguo Testamento, incluso cuando leemos, por ejemplo, el Génesis, vamos quitando muchos mitos. A veces nosotros creemos cosas y suponemos cosas que pensamos que sabemos y no es así. Cuando leemos el Génesis completo nos damos cuenta de que a veces teníamos impresiones que no eran correctas. Entonces, de esta forma, leyendo el Antiguo Testamento nos podemos ubicarnos y también aplicar un poco, ¿por qué no?, lo que aprendimos en programas anteriores acerca de cómo se prefigura en el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento, cómo los acontecimientos del Antiguo llegan a su plenitud en el Nuevo. Y de ahí vemos una gran riqueza. Por ejemplo, en la noche de Pascua vemos cómo se leen lecturas del Antiguo Testamento para llegar a la plenitud que es la Pascua del Señor, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero fue desde el Génesis de la creación hasta la Pascua del Señor y la resurrección. Entonces es un proceso. Quiero terminar diciendo, nosotros no podemos denegar el Antiguo Testamento. Sería tanto como subir una escalera sin tener firmes los primeros escalones y estar a punto de caer. Muy bien, hermanos, con esta reflexión final queremos recordarles que nos veremos próximamente en otro programa de Catequesis Viviente. Estuvo con ustedes su hermano Roquel. Que el Señor los bendiga a todos.